Bueno, pues pasamos al punto 3, donde vamos a describir matemáticamente una onda armónica y vamos a ver cómo es la ecuación de la onda. Sabemos que las ondas armónicas son aquellas que consisten en la propagación a lo largo de un medio de un movimiento oscilatorio armónico simple, producido en un determinado punto que se conoce como foco. Vamos a ver cómo es la ecuación de una onda armónica. Vale, vamos a considerar ondas armónicas unidimensionales, donde la dirección de propagación de la onda va a ser el eje OX, por lo cual la posición de la partícula que consideremos vendrá dada por la coordenada X con respecto al origen, donde vamos a situar el foco de la perturbación. También vamos a suponer que la onda que vamos a estudiar es transversal, de manera que se propaga a lo largo del eje OX, pero se va a mover, esta es la posición de equilibrio, pues se va a mover hacia arriba y hacia abajo. O sea, la dirección de vibración va a ser el eje OY. Nos dice que la ecuación que nos permite conocer la elongación de cualquier punto del medio X en cualquier instante T viene dada por esto. El valor de elongación de cualquier partícula en medio en cualquier instante es igual a la amplitud por el seno de WT menos KX. Yo tengo un movimiento ondulatorio, yo he dibujado los círculos en negro, es decir, que se corresponden con los puntos o de máxima amplitud. Y lo que queda entre medias, en blanco, se corresponden con los puntos donde se alcanza el máximo desplazamiento negativo, o sea, de la menor amplitud. Fijaros, ¿por qué ahora la ecuación no solo depende del tiempo, sino que depende también de la partícula? Porque yo he puesto aquí abajo un movimiento ondulatorio. Entonces, fijaros, en este movimiento ondulatorio, cuando empieza a generarse la onda, yo no solo tengo que mirar por ejemplo, si me fijo en esta partícula, en un segundo la elongación, el valor de la elongación es 1, pero si me fijo medio segundo después, el valor de la elongación es otro. Si me fijo en esta partícula, el valor de la elongación va a ser distinto a la de esta. Y también depende del instante. Cualquier punto va a pasar por valores de elongación máximos y mínimos. Fijaros, si yo le doy, fijaros cómo, si me fijo en esta partícula, el valor de la elongación va variando. Si me fijo en otra, el valor de la elongación va variando. O sea, depende de la partícula del medio que considere, su valor de elongación va a ser distinta. Pero además es que depende, una misma partícula va a ir variando su valor de la elongación dependiendo del tiempo. ¿Qué más tenemos que saber o cuáles son las observaciones de la onda armónica? Pues primero, yo sé que si esta es la ecuación de la onda armónica, donde he puesto una fase inicial, lo que queda entre paréntesis se conoce como fase del movimiento ondulatorio y se representa por una especie de 6 donde alargo el rabico, ¿vale? Y esto es la fase inicial, que va a depender de las características iniciales del movimiento. Si, por ejemplo, me dice que en X0 y T0 el valor de elongación es 0, pues la fase inicial va a ser 0. Que me dice que en X0 y tiempo 0 el valor de la elongación es la amplitud, pues la fase inicial va a ser pi medios, pero eso ya lo hemos visto, un movimiento armónico simple depende, el valor de la fase inicial depende de las características iniciales del movimiento. También quiero que sepáis que la ecuación de la onda se puede expresar en función del seno o en función del coseno. Fijaros, si la fase inicial es pi medio, como yo sé que el seno de alfa más pi medio, alfa, vamos a suponer que es WT más menos KX. Como yo sé que el seno de WT más menos KX más pi medios, o sea, lo que tengo aquí, si esto vale pi medios, es igual que el coseno, pues puedo expresar la función de la onda también de esta manera. Además de esta es lo mismo que esta. A por el seno de WT más menos KX más pi medios. Ya que hemos dicho que el seno de esto, ¿vale? Que es esto, va a ser igual que el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el seno de alfa más pi medios, que es esto, es igual que el coseno de alfa. Entonces puede expresar la ecuación de la onda en función del coseno de esta manera o en función del seno de esta manera. En el punto 2 lo único que me dice es que la ecuación de la onda puede expresarse en función del seno o del coseno dependiendo de la fase inicial. Y ya pues mirar las razones trigonométricas. Ahora, ¿qué significa el signo menos y el signo más este? ¿Por qué pongo aquí un menos y un más? Pues tengo que saber que si aparece un signo menos, significa que se propaga
en sentido positivo del eje OX. Y si aparece un signo más, se propaga en sentido negativo del eje OX. En el punto 4, ¿qué me dice? Que la ecuación de la onda puede aparecer así, que es como la hemos visto antes, pero también me la puedo encontrar así. ¿Cómo he sacado esta? Pues fijaros, si yo la W la sustituyo por esto y la K lo cambio por esto, saco factor común 2pi y me queda que la ecuación de la onda es I en función de xt, es la amplitud por el seno de corchete 2pi, que me lo saco factor común, t partido por el periodo más menos x partido por longitud de onda. Cierro el paréntesis más la fase inicial. Entonces, que sepáis que esta sale de esta, sustituyendo la K y la W por su valor. ¿Qué más? Tenéis que saber que la velocidad de oscilación o de vibración de una determinada partícula en un determinado instante la puedo sacar derivando la elongación con respecto al tiempo. Y ya que estamos explicando esto, me voy a pasar al punto 5, donde me dice cómo calcular la velocidad y la aceleración de vibración de la partícula del medio, en cualquier, de cualquier partícula y en cualquier instante. Yo tengo la ecuación de la onda, que viene dado por esto, y ahora, ¿cómo saco la velocidad de vibración instantánea? Pues derivando la elongación con respecto al tiempo. Si yo derivo la elongación, que esta es la ecuación con respecto al tiempo, pues sé que es la amplitud, la dejo igual, que es una constante. Y ahora, ¿cuál es la derivada del seno? Pues la derivada de lo de dentro, que como es con respecto al tiempo es W, y la derivada del seno es el coseno. Lo copio. Luego, ya tengo que calcular la velocidad instantánea de una partícula del medio en cualquier instante. Y ahora, ¿cómo calculo la aceleración de vibración instantánea? Pues de nuevo, la aceleración la puedo calcular derivando la velocidad con respecto al tiempo. Copio mi ecuación de la velocidad de cualquier partícula en cualquier instante y la derivo con respecto al tiempo. El AW, que es una constante, lo dejo ahí. Y ahora, ¿cuál es la derivada del coseno? Pues derivo lo de dentro, que como es con respecto al tiempo, la derivada de W, pasa el W al cuadrado. Y la derivada del coseno es el menos seno, pues me paso el menos aquí. Y esta es la expresión de la aceleración instantánea de cualquier partícula en cualquier instante. ¿Que me dicen que ahora calcule la aceleración de una partícula situada a 1 metro? Pues donde pone una X le doy 1 metro. ¿Que me dice que calcule la aceleración de la partícula situada a 1 metro a los 2 segundos? Pues le doy los valores y calculo el valor de la aceleración de esa partícula y en ese instante.